Bueno, yo se lo dije la clase anterior, digo, vamos a tratar de relacionar, vamos a hacer un análisis, no digo materialista de los textos, pero tratar de relacionar un poco la producción sociológica, los autores que son emblemáticos, padres fundadores, ¿no?, clásicos de la sociología, un poco también con el contexto social, político, cultural, cuáles eran los debates, cuáles eran las preocupaciones, en este caso en Francia, en el siglo XIX. Bueno, lo primero que hay que entender es que estamos hablando de un siglo de fuertes transformaciones sociales, fuertes. Este texto se escribe en 1895, es el texto que le sigue a la tesis doctoral de Emile Durkheim. Pero a lo largo de todo el siglo XIX es un periodo atravesado por, profundas transformaciones en toda la sociedad francesa. A ver, a decir verdad, en toda Europa occidental, ¿no? No solamente, pero en Francia en particular, a partir de, sobre todo, la Revolución, ¿verdad? O sea que directamente hay una abolición de la monarquía, del absolutismo, y comienza un periodo de regímenes políticos con, un liberalismo, podríamos llamar un liberalismo político, con diferentes idas y vueltas, con intentos de, con revueltas, con Napoleón haciendo sus cosas, ¿verdad? Uno ya más o menos sabe cómo es, no es nada lineal, o sea, se suceden muchísimos regímenes políticos en todo el siglo XIX. Después vamos a ver que la Tercera República, que es el que prevalece en esta época, dura 70 años, 1870, 1940, pero lo que precedió fue profundas transformaciones a nivel político, pero también económico. ¿Por qué? Bueno, porque la Revolución Francesa es contemporánea, podríamos llamar más, pero es la primera gran revolución industrial que se da en Inglaterra, que va a tener un fuerte impacto en países como Francia. Además, pero no solamente económicos, también políticos. Recuerden que la migración que se da hacia las ciudades, del campesinado, porque comienza a formarse un nuevo sujeto histórico, que es el proletariado. Es un proletariado de la primera revolución industrial, en esta época súper explotado, recontra súper explotado. Es decir, el valor de la fuerza de trabajo en esa época, en todas las épocas, pero en esa época en particular, estaba por el suelo, ¿no? Más o menos lo que había pasado en Inglaterra con esa gran migración del campesinado inglés. Bueno, primero se dieron todo ese proceso, vamos a ir a verlo con más, de disolución de los lazos feudales, pero en general una vez que se produce a lo largo de los siglos el proceso de disolución de lazos feudales, es un campesinado recontra empobrecido que va a las ciudades, a ver cómo sustenta su vida material esas familias, y Francia no va a ser la excepción. Entonces va a estar la revolución de 1830, de 1848, la Comuna de París, ¿sí?, décadas después. O sea, va a haber intentos y se va a formar un proletariado que va a tener una organización política que a su vez intentará ser de carácter internacional, o sea, va a ser con pretensiones internacionalistas, en tanto clase, ¿sí? En tanto clase. Bueno, ¿esto qué va a generar en Francia, en el plano económico? Bueno, la expansión de las fábricas. Nosotros estamos hablando de 1895, o sea, hacía muy poquitos años se había producido la gran exposición de París, en 1890, la Torre Eiffel, como si el acero, ¿no?, el hierro como símbolo de la industria, etc. Estaba muy en auge la industria. ¿Qué tipo de industria? La industria pesada.
en la segunda revolución, las grandes industrias en su vínculo con la banca van a tener un papel preponderante, y en las sociedades se va a dar un proceso de asalarización muy fuerte, de proletarización muy fuerte, pero los derechos sociales en ese entonces no van a ser prácticamente desconocidos. Entonces se va a dar el crecimiento del proletariado urbano, de la migración masiva hacia las ciudades, y bueno, van a cambiar las relaciones sociales. Esto va a configurar un nuevo tipo de relaciones sociales que se van a caracterizar ¿por qué? Por la creciente división del trabajo, por la especialización, por lo que Durkheim llamaba diferenciación, ¿sí? Se va a diferenciar. Las sociedades modernas se van a caracterizar respecto de las sociedades rurales, entre muchas comillas, no atrasadas, porque vamos a hablar de diferencia positivista, ¿no? Atrasadas, ¿qué van a hacer? Bueno, van a ser sociedades súper diferenciadas. En el nivel de división del trabajo, ya sea a nivel división técnica del trabajo, división social del trabajo y luego división internacional del trabajo, o sea, va a haber países periféricos y países centrales, va a ser muy, muy marcada. Pero fenómenos paralelos, bueno, el crecimiento de la desigualdad, desde luego, capitalismo, pobreza que va en aumento, problemas de alienación, de los que va a hablar Marx también, problemas de alienación en el trabajo, una mayor burocratización de las esferas estatales, ¿sí? El Estado moderno comienza también a burocratizarse, a tomar forma, ¿verdad?, como expresión política de la dominación. Bueno, es un siglo muy, muy convulsionado desde el punto de vista social. Entonces, claro, había en el ambiente una necesidad de estudiar, pero no solo estudiar como un fenómeno, como quien estudia nada, la naturaleza simplemente, sino que estudiar con un fin que es el de comprender para reformar, ¿sí? Hay un espíritu de reforma muy fuerte detrás, hay un objetivo de reforma social, y es una reforma, uno podría decir, conservadora, pero para adelante, ¿verdad? O sea, no es conservador en el sentido de que el tipo, bueno, extrañaba el absolutismo monárquico, no, pero trataba de decir, bueno, viene a lo positivista, ¿no? Bueno, con orden, pero progresemos, ¿sí? Progresemos con orden, como la bandera de Brasil, básicamente, ¿no? Entonces, la idea era esta fragmentación, estas nuevas relaciones sociales, esta nueva conflictividad que se están dando, sobre todo en las ciudades, requieren de una reconstitución de los lazos sociales, una reconstitución de la cohesión social. Ese es el gran problema que va a tener, que lo va a caracterizar a Durkheim. ¿Qué buscaba Durkheim? Buscaba que no se desintegre la sociedad. Veía como peligro de desintegración. Veía ahí que había algo en la moral social de la sociedad francesa que estaba como demasiado convulsionada, desde cierto punto de vista para bien, porque bueno, era por supuesto beneficiaria, entre comillas, del beneficio, para la redundancia, de la revolución industrial, pero a su vez la otra cara, la cara negativa de esta segunda revolución industrial, implicaba convulsión social, una profunda convulsión social. Eso amenazaba los lazos sociales, la constitución de la sociedad francesa a partir de una moralidad, de una cohesión. Y eso es lo que lo preocupaba a él. Cómo reconstituir los lazos de la sociedad francesa que estaba en peligro, bueno, por el marxismo, por los fenómenos sociales que venían aparejados de la industrialización, etc. Esa era la preocupación, si se quiere, política durkheimiana. Hay un proceso de diferenciación muy fuerte y muy rápido. Bueno, esto puede llegar a tener problemas enormes desde el punto de vista político. Tenemos que reorganizarlo para adelante. Esa es preocupación política. Pero había también una preocupación intelectual. Luego, siempre digo, bueno, hay un proyecto político en estos autores. Weber también va a tener su proyecto político para Alemania. Pero también hay una preocupación intelectual. Y la preocupación intelectual es la de sentar las bases de cierta autonomía de esta ciencia que todavía solamente Comte había dicho algo así como sociología, pero
física social, lo llamaba él, o sea, todavía no tenía un nombre, pero bueno, es sociología, pero lo va a sentar y va a fundar una revista, que son los Anales Sociológicos, y va a haber una preocupación ahí para hacer de la sociología una ciencia autónoma. ¿Qué significa autónoma? Que tenga su propio objeto de estudio. Una ciencia reclama, cualquier disciplina reclama para sí autonomía cuando tiene el monopolio, ¿sí?, de un objeto. Después el método lo discutimos, podemos compartirlo, o podemos hacer un método más o menos mixto con otro. Pero el objeto, o sea, esa circunscripción le corresponde a la sociología. ¿Por qué además le corresponde a la sociología? Porque había otras conexas que también luchaban, psicología, y que estaban mucho más desarrolladas que la sociología en ese momento. Ya había ensayos psicológicos sobre psicología, que hoy podemos llamar psicología social, y él lo va a tratar de tratar, pero va a tratar de desapegar de ahí, lo va a tratar de sacar. Si lo leyeron con mal gusto, quizás, lo leyeron en el libro, porque toma el suicidio, lógico. A mí también. Bueno, pero ahí está tratando de hacer un esfuerzo por brindarle autonomía. Por eso se llama las reglas del método. Por eso lo llama la regla del método, ¿no? Quiero establecer un método y quiero establecer un objeto de estudio, que a la posterior van a ser los hechos sociales, ahora lo vamos a ver. Con ciertas características, ¿no?, que son particulares para el estudio sociológico exclusivamente. Bueno, este es un poco el contexto. El contexto va a ser la Tercera República Francesa, 1870-1940, caracterizada por un liberalismo, muchísimos problemas adentro. Va a haber problemas como el affaire Dreyfus, que seguramente si no lo leyeron lo podrán leer, que tiene que ver con un tema de espionaje militar, en donde va a haber ahí la cuestión entre Francia y Alemania, que siempre fueron bastante rivales. Hay una guerra franco-prusiana en el medio, que duró un par de años. Donde Émile Zola va a publicar J'accuse, el Yo acuso. Va a ser, políticamente va a tener sus problemas, sus vericuetos importantes, que bueno, que Durkheim lo que va a intentar hacer es justamente intentar comprenderlo y después conformar o construir el objeto de estudio para poder darle un carril, tratar de ordenar esa fuerte diferenciación. Bueno, vamos a ver cómo seguimos acá como República Francesa, como Tercera República Francesa en este caso. Ahora, esta preocupación intelectual que yo les vengo a decir, ya la preocupación política más o menos está, pero quiero detenerme en la preocupación intelectual, que es un poco más lo que nos interesa a nosotros. Por supuesto, tiene sus raíces, es decir, va a tener sus fuentes. ¿De dónde va a tomar inspiración intelectual para poder escribir las reglas del método sociológico? En muchas fuentes. Uno puede decir Jean-Jacques Rousseau en el contrato social, por el tema de las normas, la importancia que le da a las normas. Yo voy a señalar dos, podría seguir, pero voy a señalar dos que me parecen no voy a decir las más importantes, pero cada una para su papel, digamos, cumplieron su papel. La primera es el racionalismo. El racionalismo francés, el racionalismo de René Descartes, ¿sí? El racionalismo francés. Son las fuentes filosóficas, teóricas, de las cuales él se nutre, son las lecturas que él se nutre, y a partir de una visión crítica, pero no es que las tome y las reproduce tal cual, como si, no, bueno, yo agarro a Comte y voy a decir tal cual lo mismo, no. Lo mismo va a pasar con Weber. Estos autores siempre criticaron lo que leyeron, o sea, nunca reprodujeron tal cual, por algo son auténticos, ¿no? Pero ¿de dónde se basa? Bueno, fuertemente del racionalismo de Descartes, que podríamos decir una suerte de Galileo Galilei desde el punto de vista más filosófico, Galileo desde el punto de vista más experimental, por así llamarlo, y el racionalismo, acá vamos a poner a
a René Descartes. Desde un punto de vista más filosófico, existencial, él no va a tomarlo desde ahí, no lo va a tomar desde la filosofía, pero ¿qué va a tomar? Porque ¿qué compartía tanto Galileo, o sea, en el método experimental, que va a sentar la base de la ciencia moderna, sobre todo la ciencia dura, ¿verdad? ¿Qué cuestionaban? Bueno, cuestionaban en primer lugar, por lo menos Descartes, cuando habla de cuál es el elemento intelectual principal en Descartes, la duda metódica, así lo llamaba él, la duda metódica. Poner en cuestionamiento absolutamente todo. ¿Cómo resuena la palabra esa de eliminar las prenociones, los juicios, etc.? A cuestionar incluso lo que yo siento que lo sé por sentido común. Esa que es un ejercicio intelectual, la fuente ¿dónde está? Está en Descartes, está en el racionalismo. ¿Y qué cuestionaba Descartes? Cuestionaba a los griegos, básicamente, a Aristóteles. Así les iba también por cuestionar eso, ¿no? Cuando postulaba con Galileo el heliocentrismo, cuando postulaba, digamos, cuestionaban cosas, afirmaciones de como de catedral, estoy diciendo, afirmaciones que eran incuestionables para la época, no solamente incuestionables, sino que podían provocar. Es para Héctor. Criticar esto no era cualquier cosa, no era publicar y ya está. Ponías el cuerpo para eso. Bueno, Descartes, un elemento fundamental era la duda metódica, es decir, poner en cuestión todo conocimiento previo o lo que se consideraba hasta ese momento evidente, ¿sí? Entonces, la construcción del conocimiento debe ser de forma precisa, clara y ordenada. Partiendo de principios simples y universales. Esto es Descartes. Entonces, la búsqueda de un método riguroso, claro, para definir un objeto específico, aplicar una serie de reglas para poder estudiarlo, descartando las prenociones, dudando de todo lo que se produjo hasta ahora y poniéndolo en un carácter de cosa, podríamos decir que lo saca de acá, no solo, pero de esta suerte de corriente, ¿verdad? Y la otra influencia, ya dijimos el racionalismo, la otra influencia es el positivismo. El positivismo. Y el positivismo, bueno, ahí lo tenemos al amigo Comte, que lo vamos a leer para la clase que viene, en la ley de los tres estados, ¿verdad? Eso es interesante, pues es mucho más acá, es casi contemporáneo, diríamos, de Durkheim. Y ahí Comte lo que quiere hacer ya es construir una sociología científica. O sea, tratar de, bueno, esto que se ha escrito para las ciencias físicas, la matemática, la astronomía, etc., yo lo quiero para la sociología, para la física social, como se llamaba él, no importa el nombre, pero yo lo quiero para esta cosa nueva que estamos creando. Y propone, Comte, el conocimiento derivado de la experiencia y la observación empírica, ¿sí? También hay empirismo inglés, hay de todo un poco acá, ¿no? De la observación empírica como única forma válida de acercarme a la verdad. No se va a proponer la ley de los tres estados, ¿verdad? El estado teológico, metafísico y positivo, donde transita la humanidad. Bueno, va a tener, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero para Comte, la sociología debía tener para sí un papel fundamental en el progreso social. Es decir,
tenía que ser la ciencia que proporcionara los conocimientos necesarios para producir esa reforma social que consideraba necesaria. Durkheim nace en 1858 en el seno de una familia judía donde la característica de la familia era producir rabinos. Sí, entre todos los hijos varones se dedicaban al estudio y terminaban siendo rabinos y bueno, ¿quién corta la tradición? Cortó la tradición familiar, pero uno podría decir que en esa tradición familiar, esto que hace que él no siga esa pauta, bueno, hay un ritualismo típico del judaísmo, hay un costumbrismo característico de la cultura intelectual también francesa, hay una preocupación por las normas, hay una preocupación por los rituales, hay una preocupación por las regulaciones, todos son elementos que uno puede decir, mira, los saca de del judaísmo, pero son elementos que van a impregnar su sociología. O sea, ellos no están desapegados de todas estas. Entonces las reglas que son fundamentales, los valores, vamos a ver las normas, los valores, el carácter sancionatorio, el incumplimiento de una norma, ¿sí? Todo eso, él muy fuerte lo tiene desde su propia familia. Bueno, se formó obviamente en filosofía, en ciencias sociales, enseñó en la Universidad de Burdeos, en Sorbona, fue fundador de los análisis sociológicos, impulsó por supuesto a la disciplina junto con Weber como poco, ¿verdad? En esa época. Sus obras fundamentales son de la División del Trabajo Social, 1893, la Regla del Método Sociológico, 1895, el Suicidio, 1897, y posteriormente, en 1912, Las formas elementales de la vida religiosa. Un texto, yo diría, si no el mejor, uno de los mejores. Pero no lo vamos a leer acá, quizás en alguna sociología sistemática. Lo lean, que tengan la suerte de leerlo y de disfrutarlo, es hermoso. Es hermoso. Pero bueno, 1912, con otros objetivos, y uno podría decir, con un trazo, no digo otro Durkheim, pero con un Durkheim más alivianado, digamos. Sí, con muchas cosas en el medio de 1897 hasta 1912 que le han sucedido a él y han sucedido en Francia, que, bueno, te hacen repensar algunas cosas. Lo mismo con Weber, Lo mismo con Weber. Weber, cuando ustedes leen a Weber en términos diacrónicos, se van a dar cuenta que el Weber que escribe al principio no tiene muchas diferencias con el Weber. Un Weber durísimo el inicio, un Weber muy duro, muy... Bueno, hoy lo podríamos clasificar duramente, no lo quiero catalogar porque hacer estos análisis realmente no sirve para mucho, pero un Weber muy, hoy sería muy polémico, muy polémico. Imaginen Alemania, ¿verdad? Imaginen esa, bueno, una cosa proto-nazi, digamos. Pero el primer Weber, después también se... Bueno, un poco para contextualizar. Cuando leemos las reglas del método sociológico, que tienen en primer lugar el objeto de la sociología, va a ser estudiar lo que él denomina hecho social. El hecho social es para Durkheim el objeto de la sociología, y él tuvo, cuando ustedes leen la segunda edición de la obra y leen el prefacio, el prólogo a la segunda edición, él van a ver todo el descargo que hace de todas las críticas que ha recibido entre la primera y segunda edición, que no recuerdo ahora cuánto tiempo había pasado, y ahí uno se da cuenta de la recepción que tuvo el libro. Tuvo una recepción muy fuerte, muy polémico, pero también extremadamente criticado por tratar a los hechos sociales con todas estas reglas
que nosotros estamos estudiando. En primer lugar, hecho social. El hecho social, para arrancar, no es un hecho psíquico, ¿sí? O sea, no es un hecho psíquico. ¿Cómo? Psíquico. No es un hecho que nace en la conciencia de un individuo. No es un hecho psíquico. A ver si lo tengo acá. Esto está en el prólogo o el prefacio a la segunda edición. He aquí, dicen, entonces, un orden de hechos que presentan caracteres muy especiales. Consisten en formas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se le imponen. En consecuencia, él va a explicar ahora, en consecuencia no podrían confundirse con los fenómenos orgánicos, puesto que aquellos consisten en representaciones y en acciones, ni con los fenómenos psíquicos, los cuales no tienen existencia más que en la conciencia individual, y por ello constituyen por consiguiente una especie nueva, y es a ellos a los que es necesario reservar y dar la calificación de sociales. Ya en el capítulo, en el final dice, es hecho social toda manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer, hacer, sentir, pensar, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o también que es general dentro de la extensión de una sociedad dada, a la vez que tiene una existencia propia independiente de sus manifestaciones individuales. Bueno, primera característica, forma de obrar, sentir y pensar que se constituyen por fuera de las conciencias individuales, es decir, exterioridad. Son exteriores. ¿Exteriores a qué? Exteriores a los individuos. ¿Sí? Existen por fuera de las conciencias individuales. No dependen de la voluntad ni de la intención subjetiva de cada quien. ¿Sí? Por ejemplo, las leyes y normas sociales existen y operan independientemente de que un individuo las acepte o no. ¿Sí? Vos podés aceptarlo o no, pero está ejerciendo y es algo que está por fuera tuyo. Bueno, en segundo lugar, existe un elemento que es la coerción. Entonces, no solo está la exterioridad, sino que también... ¿Quieren aire? No sé, chicos, ¿quieren aire? Sí. ¿Sí? Sí. En un rato va a ser frío. Sí, va a ser frío, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, los hechos sociales tienen la capacidad de imponer conductas, de obligarte. Te van tendiendo a pensar o a sentir de determinada manera. Esa coerción no es violenta de por sí, digamos, no tiene por qué ser violenta, es mucho más efectiva al no ser violenta. Ni siquiera puede ser directa, uno podría decir que es sutil. Como esa suerte de presión social que alguien siente si no cumple con lo que el grupo espera. Una forma de vestir, desde algo más general como entrar sin saludar, entrar a un lugar y no hacer la cola, no respetar ciertos códigos, ¿no? Que uno dice códigos básicos, la idea de lo básico, pues ya lo he incorporado. Pero hay una sanción esperable. Quien lo hace sabe en todo caso que va a ser sancionado y muchas veces se cubre, ¿sí? Le raspa la patente, ¿no? Sabe que va a haber una sanción. Entonces, pero no importa si. Lo importante es que es consciente que va a ser sancionado. Es consciente y hace toda esa treta para tratar de no sancionar, pero sabe que está mal lo que está haciendo. Sabe que está mal. No creo. Supone que sí.
Exacto. Pero hay como una obligación detrás, una presión a cumplir. Y generalmente estos hechos, los hechos sociales, no solamente se nos imponen de manera negativamente coercitiva, sino que también nosotros, ahí habla del respeto, nos sentimos bien cumpliendo con ciertos hechos sociales, nos sentimos bien saludando y que nos devuelvan saludos, nos sentimos bien haciendo ciertas, o sea, cumpliéndolo nos sentimos parte del grupo. ¿Se ve? Ahí está la integración. ¿Y por qué se siente parte barra por fuera? Porque lo que va a hacer de, digamos, de argamasa de lo que eso es la moral. Por eso la moral es tan importante para él. ¿Sí? Hay ciertos códigos de conducta, ¿sí? Que por supuesto tienen que ver también con el medio social, no hablamos de los medios sociales, de ciertos pueblos, digamos, o sociedades, en donde esas conductas nos van a hacer pertenecer, estar integrados a esa sociedad o no tan integrados. ¿Sí? Desintegrados. Al punto del suicidio, que lo van a ver, seguramente debe estar ahora hablando de integración, le están haciendo referencia al suicidio. ¿Sí? Hay un suicidio egoísta, bueno, ya lo van a ver. Bueno, van a ver, no sé si en el texto que nosotros dejamos está la tipología de suicidio, búsquenla, no importa, hay 4, pero no importa, pero fíjense cómo lo importante o el clivaje de la integración, esto que yo les hablaba del lazo social, y la moral es lo que permite el lazo social. No habría solidaridad, que es uno de los conceptos que vamos a ver en la clase que viene, sin moral, o sin una determinada moral. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser esa moral? ¿Cómo se va a configurar esa moral? Bueno, digamos, ¿cuál va a ser la receta para que salga una determinada moral? Ahí hay que ver la historia del grupo, hay que ver unos elementos que él lo denomina medios sociales. Él va a hablar de los medios sociales. La religión, el derecho, los sindicatos, las asociaciones civiles, la historia, las guerras, una historia que hace a la identidad, la constitución de ese medio social, de esas personas que viven en grupo, que hace que se produzca de manera colectiva una determinada moral y que esa moral se constituya en un hecho social para ese grupo. Es decir, va a determinar ciertas formas de pensar, obrar, sentir, fija o no, que el no cumplimiento va justamente a provocar una sanción social. Sanción que puede ser castigable en el sentido punitivo o no, simplemente el sentirse que estás haciendo algo que no corresponde. Simplemente eso. Dependiendo qué tipo de norma sea la no cumplida, por supuesto. Entonces, son exteriores, son coercitivas, tienen un carácter sui generis. Esto lo había resaltado, ¿no? Tienen un carácter sui generis, es desde un bueno, no va con acento, pero ahí, sui generis. Es de una naturaleza propia, digamos. Él lo dice en varias partes, dice, este hecho social no es producto de la sumatoria de los individuos, es algo externo, o sea, es algo que provoca el grupo. Es algo que provoca el grupo. Bueno, esto lo va a llevar un montón de, digamos, va a ser criticado por estas afirmaciones, porque ahí hay una visión de la sociedad sin asimetría, básicamente, ¿no? Entonces va a decir, bueno, pero mira, no estás considerando las diferencias, el poder que hay dentro de la sociedad. Entonces, bueno, el tema de las normas se vincula con el poder y la verdad que todos hemos visto como si fueran moléculas, que de pronto, no, mirá, hay luchas, hay poder. Bueno, por supuesto a posteriori, ¿no? El siglo XX va a ser observado por esta posición tan neutral, ¿no? tan de laboratorio. La tercera característica es la generalidad. ¿Generalidad? La generalidad. ¿Qué significa? Que el hecho social, como ya dijimos, es independiente o es diferente de las manifestaciones individuales y nace
de un grupo, es decir, tiene un carácter colectivo. Cuando hablamos de generalidad, hablamos de que se produce en el colectivo, en el grupo, es general, atraviesa a todo el grupo. Y estos hechos sociales producen normas, ¿no? O patrones que tienen que ser de obediencia colectiva. Él va a hablar de los hechos normales, los hechos patológicos, de las desviaciones, etcétera, etcétera. Pero que si es colectivo, implica generalidad. A veces la generalidad no implica que sea colectivo, porque la generalidad puede ser un tipo medio, puede ser un promedio. Pero en el promedio, generalmente, cuando uno saca un promedio, dentro de un promedio hay diferentes valores, ¿verdad? Hay desviaciones muy fuertes, que uno lo tiene incluso estadísticamente, desviaciones estándar, para poder ver cuánto es la dispersión estadística dentro de una distribución. Entonces, nada, hablar de un promedio no implica que afecte la misma medida a todos. Esto es otra cosa, esto no es un promedio, esto es algo que se impone por fuera. No surge, el promedio surge de los valores individuales de cada unidad, ¿verdad? En la distribución. Vamos a hablar de un promedio de edad y vamos a ver cuántos años tiene cada una, y después lo dividimos por la cantidad de personas, no es el promedio de edad. Esto no se saca, si esto viene por fuera, esto es creado colectivamente. Por eso es colectivo, por eso es sui generis. ¿Sí? ¿Cómo? Se llama lo primitivo, que actúan colectivamente. No es que actúan colectivamente. Siempre se actúa individualmente. ¿Sí? Hay que diferenciar dos cosas. El hecho social, que es una forma de hacer, pensar o sentir, que se produce por el propio grupo. El propio grupo, del grupo surge eso y se impone. O sea, el grupo lo crea y luego se impone. El comportamiento de cada individuo que compone ese grupo, ¿sí?, es una acción individual. ¿Sí? Es una acción individual. Y hay tantas manifestaciones individuales como individuos. ¿Por qué? Porque la traducción que hace cada individuo de esos códigos sociales es distinta. Porque está atravesada por la biografía, está atravesada por el nivel de pertenencia o no que sienta, por un montón de cosas que hace a la historia individual. Lo resumo así. Esa dimensión, la manifestación individual de un hecho social, eso pertenece a la conciencia individual. ¿Sí? O sea, yo no voy a estudiar un hecho social por cómo alguien, ¿se ve? Por eso toma en el suicidio la estadística y va a hablar de la totalidad. ¿Sí? No va a hablar de los casos puntuales. Bueno, él le explica muy bien el suicidio, ¿no? Porque está la mediación, dice, de quien toma, está la subjetividad de quien analiza el hecho, digamos, de la escena. Aparecen muchas mediaciones y eso es simplemente. Y tampoco me importa a mí si escribió una carta, cuáles fueron los motivos, dice en un momento, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos? No va a ir por ahí la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es el plano psicológico. Ese es un dominio de la psicología. Y él va a intentar en todo momento separar el objeto de la psicología de la sociología. La sociología va a hablar del hecho social como algo sui generis, tiene que destacar que es sui generis. Y esto se provoca por la constitución de los medios sociales, por historia, por la presión, por los códigos de honor. Y va a haber después manifestaciones individuales. El plano psicológico, bueno, va a investigar las razones por las que determinada persona tomó la decisión de quitarse la vida. Está bien, pero ese es el plano psicológico. Está reservado El para... plano sociológico se va a preguntar por las tasas. Estoy hablando del práctico, pero bueno, me sirve para esto. Se va a preguntar por la tasa social de suicidio. ¿Vieron? Que habla de tasa social.
La tasa social es el hecho social suicidio. El suicidio de una persona no es un hecho social. Eso es una manifestación individual. La tasa social es el dato. Entonces, claro, ¿qué va a haber él? Que a lo largo del tiempo va a haber, ¿qué cosa? Exacto, diferentes comportamientos, según la sociedad que sea, ¿verdad? Sí, según la integración también, que era lo que decíamos. Claro, tal cual. Hay variaciones de ciertas cosas y variaciones que no se llama variaciones concomitantes. ¿Cómo? Variaciones concomitantes. Él va a hablar después, cuando veamos la segunda parte, él va a hablar de la comparación de un hecho social con otro hecho social. Porque vos tenés que clasificar las cosas y compararlas de la misma especie. ¿Verdad? Y dice, tiene que ser comparación de la misma especie. Si yo estoy comparando un hecho social con una manifestación individual, tienen orígenes totalmente distintos. Es una conciencia individual y lo otro es algo grupal. Estoy entrando estoy mezclando psicología con sociología. ¿Sí? Entonces, dice, hay que comparar hechos sociales con otros hechos sociales. Buscar antecedentes. Por ejemplo, el derecho. Él lo va a hacer desde la División de Trabajo Social, va a hablar del derecho colectivo, va a hablar del derecho y cómo las sociedades modernas lo va a contraponer, vamos a ver, la religión, ¿sí? El sistema escolar, ¿sí? Bueno, podemos hablar, no, estamos hablando de cuestiones colectivas que hacen a la historia del grupo. A la historia del grupo. ¿Por qué es tan difícil atacar a la educación pública en Argentina? ¿Por qué? Y en otro pueblo, quizás de América Latina, no digo que haya resistencia, pero ¿por qué en Argentina es tan difícil? Es como que le estás quitando algo que hace al grupo. No es, ay, yo estudio en la universidad pública, no toquen. No estudiaste en la universidad pública, no importa. Vos no estudiaste en la universidad. No es eso. Estás tocando algo que hace a la constitución del grupo. Estás hiriendo algo que hace a la moral de ese grupo, a su historia. Por eso cuando habla del sistema educativo no está desapegado de los sentimientos. Hay un sentimiento de grupo, hay cada vez menos un orgullo muy fuerte. Y cada vez que sale el streaming del CONICET y decís, qué bueno, ¿y por qué te sentís bien? ¿Por qué te hace bien? Si vos no estás en el barco, si vos no sos biólogo, si vos ni entendés si la estrella clona es un molusco o un dinosaurio. Somos todos. No sé qué es. Eso somos todos. ¿Ven? Pero ¿por qué no sentís? ¿Dónde está? Estoy tomando un ejemplo que pasó esta semana. ¿Por qué nos identificamos? ¿Por qué estamos a las 12 como unos tarados, como 5 años ahí mirando y si un en el fondo de un mar y vos decís, wow, ¿qué es lo que te está llamando? Porque videos de Jacques Cousteau hay un montón. Ese sentido de pertenencia. Hay algo ahí que hace al grupo. Exactamente, una pertenencia ¿a qué? A un colectivo. A un colectivo. Cuando digo colectivo me hablo a la historia, a la identidad, ¿verdad? Algo que te une. Sin ser biólogo, sin ser del CONICET, sin entender de biología marina, ni de biología, ni de nada. Sin nada, pero hay algo que te está llamando, que te hace bien. Y hay una forma de... Tomá. ¿No? Tomá, esto para vos que querías atacar, ¿no? Tomá. Hay como una contraofensiva simbólica frente a la amenaza, ¿verdad? Hay como una suerte, hay algo ahí que a veces no lo podemos poner en palabras, pero ese sentimiento de no te va a ser fácil. Y eso tiene que ver con la misma sociedad, ¿o no? ¿Qué? Porque son distintos colectivos dentro de la misma sociedad. Tal cual, porque, a ver, vos decís, bueno, pero ¿esta manifestación es en todos los habitantes del No. Claramente no. Sí, perdón. Aunque en Argentina también se ve muy bien con los clubes de fútbol. Porque La uno SAT, decís no vos. gana dinero, los que ganan dinero son los dirigentes, los jugadores, y sin embargo uno se siente parte, va a la cancha o dice somos, o hoy juega River y hoy jugamos. Claro, es tal cual, una identidad. No es voy a ver a River, es como hoy jugamos, vos como si jugara uno. Claro, es que no hice nada. Tal cual, es así, es así. Bueno, los clubes de barrio, qué buena La SAT sí, expresión. sí. Los Tal clubes cual, de la barrio, moral de no los sacar- clubes de barrio es un fenómeno que es argentino, ¿no? Que es muy de acá. Pero no los clubes porque ay, yo fui a la estrellita de... No, es porque
cumplen una función muy importante a nivel de ¿qué? Del lazo social que estábamos hablando. Para esa cohesión, no solo contención, porque uno puede decir, bueno, contienen a los chicos, pero no pensemos solo en la contención en las periferias. En general, puntos de reunión, de sociabilidad, de pertenencia, de tal club contra tal club, eso es muy argentino. Entonces cuando hay una amenaza a eso que hace la historia, que hace el medio social de una sociedad, de un país, ¿verdad? Quizás en otro país no lo entienden, dice, che, pero escucha, ¿qué vas a enlazar? Que vienen millones, vienen los árabes, te ponen la plata, ¿viste? Te hacen unos estadios que parece una nave espacial. Son tarados, ¿por qué no hacen eso? ¿Y cómo le explicamos que es algo colectivo, que eso es que el club de barrio es un hecho social en Argentina? En Argentina. Por eso cuesta tanto, porque te está atacando de por ahí. Eso es lo que quiero básicamente transmitir, ¿no? Que tiene que ver con la pertenencia, con la cohesión, con el lazo a una historia que además te une, te enlaza. Eso de, no sé, mirá, yo no miro fútbol, pero cuando juega el mundial lo miro. Dice, ¿viste? Como salís a festejar y nunca salís a festejar y sin embargo hay algo ahí que te lleva, te atrae, te atrapa. Y el no verlo o el no darle bola, la sanciona ahí como no va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué no? Y no es el no te gusta el fútbol, es no hinchas o te hinchas por la selección, como si jugara uno, ¿no? Es difícil de explicarlo y por supuesto esto no abarca la totalidad de los miembros de la sociedad, eso está claro, ¿sí? Pero hay algo colectivo que hace la constitución de ese grupo. Después, las manifestaciones individuales pueden ir por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Pero esto, lo que fue el streaming del CONICET, fue algo que verdaderamente llama la atención y a veces se torna difícil de explicarlo si no tengo esta suerte de herramientas intelectuales para poder decir, mira, acá hay algo que hace a la historia, a la Constitución, no me está atacando a mí. No está atacando a un colectivo que son los científicos, no, está atacando algo, hay una identidad, hay un rasgo ahí que nos identifica al grupo. Bien, ahora, una vez que tenemos qué son los hechos sociales o qué es el objeto de la sociología, qué es colectivo, qué es exterior, qué es coercitivo, ¿en dónde se dan estos hechos sociales? Se dan en lo que yo lo quiero marcar porque lo había señalado, pero no lo escribí. En lo que Durkheim llama el medio social interno. Esto se produce en la sociedad está lo que él llama medio social interno, que se divide o tiene dos características fundamentales. En primer lugar, el volumen social. El volumen social es la cantidad de personas, la cantidad de conciencias individuales o miembros de una sociedad. Y el segundo es la densidad dinámica. Él lo llamó densidad dinámica. La densidad dinámica involucra a las relaciones entre las personas en ese volumen social. La cantidad de relaciones que tenemos con nuestros semejantes. A medida que las sociedades se modernizan, el volumen social crece y la densidad también aumenta. La cantidad de relaciones aumenta. ¿Por qué? Por la división del trabajo. La división del trabajo nos vuelve más dependientes del resto. Lo que él va a llamar la solidaridad orgánica. En la clase que viene vamos a hablar sobre solidaridades mecánicas y solidaridades orgánicas. Orgánico es cuando tenemos mayor dependencia por la división del trabajo. En la división del trabajo habla de este paso del feudalismo que se hacía la pieza entera, por ejemplo, claro, a
que ahora se hace por partes y se necesita muchas personas. Claro, claro. Y no solamente para vos estás hablando de la producción de un bien. Sí. No solamente eso, sino que también también crece la especialización. O sea, hay unidades productivas que se encargan de una parte de un bien, ni siquiera de un bien. ¿Sí? Entonces, el nivel de especialización cada vez aumenta y a su vez la forma de ejercer el trabajo se va especializando. Vos te vas especializando en algo cada vez más chiquitito que a su vez te vuelve muy hábil, con mucha destreza para eso, pero a su vez te vuelve dependiente de todo el resto. Porque te convertís en alguien que necesita del resto de ¿qué? De los trabajos de otras personas. ¿Sí? Hay el capítulo 1 del libro acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, de un filósofo escocés de nombre Adam Smith, escribió en 1776 un libro que se conoce mucho como La riqueza de las naciones. El capítulo 1 él lo tituló de la división del trabajo. Y él, que es un personaje bastante particular, economista clásico, digamos, además viene de filósofo moral, él en ese primer capítulo relata, que habla de la mano invisible, bueno, del mercado, etc., de la bondad de la mano invisible, relata la experiencia de haber visitado una fábrica de alfileres en Escocia. Y él, con asombro, cuando va a la fábrica de alfileres y empieza a ver cómo es el proceso de producción de un alfiler, que se supone que es algo simple, empieza a decir, bueno, empieza a tomar, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de administración? Friedrich Taylor, a lo Taylor, ¿no? Llega después Friedrich Taylor ahora del tema del cronómetro, empieza a hablar cuánto demora una persona en hacer un alfiler. Y empieza a describir cada uno de los pasos que necesita esa persona para hacer un alfiler. Pero claro, el alfiler, como se hace de metal, requiere la fragua y requiere darle la forma y después requiere un tiempo de enfriamiento para poner otra pieza. Entonces es como una serie de pasos, que no me acuerdo el número que hace por día, no, la verdad no lo recuerdo. Pero después dice, yo cuando visité la fábrica, no se llama así, ¿no? Dice, bueno, había 11 personas. Cada persona se dedicaba a hacer una parte de ese alfiler. La cabecita, la puntita, uno calentaba la fragua, otro enfriaba, el otro le alcanzaba la pinza, ¿sí? Y que hacían esa tarea de manera repetitiva todo el tiempo. Pero eran 11 pasos, así que cada persona se dedicaba a eso. Y él terminó diciendo 11 personas más, incrementa el costo de la mano de obra por 11, ¿verdad? Pero la cantidad de alfileres no es que se multiplica por 11, se multiplicaba no sé por cuántas cientos de veces. Con lo cual, la productividad, gracias a la división del trabajo, crecía, era exponencial, crecía geométricamente respecto de la cantidad de pasos. Él empieza a descubrir eso, nosotros lo vemos ahora y parece, pero cuando él descubre eso se va trasladando a la revolución industrial, esas son ideas que después de la revolución industrial, que después termina en Francia. Y Francia va a ser una potencia en ese sentido. Con lo cual la división del trabajo genera muchas posibilidades, pero también fenómenos nuevos. Fenómenos absolutamente nuevos, que tienen que ver con los lazos, con la exclusión, con todo esto. Entonces dice, bueno, en este primer capítulo yo intenté proveerle a la sociología un objeto de estudio. La sociología estudia los hechos sociales, que son tal y tal cosa. Y en el capítulo 2 yo voy a intentar decir cuál va a ser la forma en la que hay que estudiar estos hechos sociales, es decir, la metodología en sí. Este es el objeto, pasamos a los pasos, que no es tanto los pasos, sino la disposición. Hay una originalidad epistemológica en Durkheim para analizar los hechos sociales. Él va a decir lo siguiente. Dice, bueno, en primer lugar,
o la primera regla fundamental es tratar a los hechos sociales como cosas. Esto es recontra sabido, es recitado en todos los lugares. Dice, la primera y más fundamental regla es considerar los hechos sociales como cosas. Esto significa que, bueno, que el investigador tiene que adoptar una... esto que estamos hablando, ¿no? De estos hechos, de estas formas de práctica, de hacer, de pensar, como si fuera una cosa. Hay que adoptar una postura objetiva, dice ahí. Evitando, por supuesto, toda interpretación, opinión o juicio previo. O juicio previo, o sea, todo prejuicio que yo pueda tener sobre lo que estoy analizando. Difícil, muy difícil. Pero es un poco homologable a la duda metódica de Descartes. Poner todo en cuestionamiento, incluso todo lo que yo creo. ¿Sí? Esto, considerar el hecho social con la misma distancia y rigor que un físico estudia, por ejemplo, un fenómeno natural. ¿Sí? Observarlo en su realidad externa, ir de las capas superficiales hacia el interior. Y siempre, dice, va a haber una suspensión del juicio previo. ¿Para evitar qué? Para evitar sesgos. Sesgos interpretativos. Dice, no se trata de traducir nuestras ideas previas en términos de observación, sino de observar los hechos desde afuera tal como se nos presenta. Bueno, tal como se nos presenta. Acá habría que preguntarse sobre la plausibilidad de esto, ¿verdad? ¿Cuán viable, cuán posible puede llegar? Que lo que vamos a ver con Weber es justamente una posición epistemológica contraria. Contraria, va a ser todo lo contrario. O sea, en lugar de desprejuiciarme, en lugar de desinteresarme, en lugar de no tener en cuenta, ¿cómo hago para no tener en cuenta? Weber va a decir, a ver, si yo clasifico algo como objeto, ya en la mera observación que yo hago, hay un interés, hay una mirada. Esa mirada es mía, yo estoy construyendo el objeto en el momento que lo estoy viendo. Yo soy parte de esa realidad. Yo no me puedo abstraer, dice Weber, de esa realidad. ¿Cómo hago para yo meterme en un frasco, o el objeto agarrarme, meterme en un frasco y yo... ¿Cómo hago para hacer eso? Si yo soy un sujeto también, es complicado, es como un artefacto. Bueno, ese es el tratamiento, bueno, no quiero extenderme con Weber, pero ese es el tratamiento que hay que dar a los hechos. En primer lugar, tratarlos como cosas. En segundo lugar, la explicación causal. Entonces tenemos, tratamos como cosa, en segundo lugar, la explicación causal. ¿Qué va a intentar explicar los hechos sociales o explicar la relación causal entre hechos sociales? La incidencia que tenga un hecho social sobre otro a lo largo de la historia. Lo social solo se explica por lo social, no se explica por otro tipo de... O sea, tiene que ser del mismo tipo. Y esto es una herencia de la estadística. Él es muy amante de la estadística, lo habrán visto en el suicidio. En la estadística hay un artefacto que se denomina matriz de datos, en donde lo que se coloca en esa matriz, en las filas de cada cuadro, de cada matriz de datos, aparecen diferentes unidades. Pero esas unidades responden a un mismo tipo. Por ejemplo, si yo en la fila 1 pongo Argentina, en la fila 2 no puedo poner Washington, tengo que poner otro país. ¿Sí? Siempre tiene que ser del mismo tipo. Y en las columnas van las propiedades de esas unidades de observación. Propiedades barra variables.
todavía no había llegado, digamos, la sociología a esto, pero él lo que intenta decir es, yo lo que voy a poner en las filas, ¿sí?, son hechos sociales, no voy a poner otras cosas, tiene que ser del mismo tipo. Y después, en las variables, voy a ponerle el comportamiento, cómo se fue dando esto. Entonces, no puedo comparar cosas de diferente orden, tengo que comparar siempre lo social, en este caso, por lo social. Eso significa que sea del mismo tipo, del mismo género. Entonces, las causas de un hecho social, cuando yo digo, bueno, ¿por qué tal norma? ¿Por qué tal comportamiento social? Bueno, las causas tienen que ser explicadas por otro hecho social. Nada individual. Tiene que ser explicado sí o sí por otro. No, mirá, porque el derecho en este país tuvo una influencia del derecho romano, eso yo estoy inventando. No, en este país no, en el país el código. Entonces, bueno, ahí hay una hipótesis. Después hay que ver si es por eso, ¿no? Pero tiene que ser la causa de la variación concomitante, tiene que ser otro hecho social. Esto implica el rechazo de las explicaciones psicologistas o biológicas que atribuyan fenómenos sociales a características meramente individuales o biologicistas. La búsqueda de relaciones causales dentro del sistema social, dentro del medio social interno, entendiendo la sociedad como un conjunto de hechos interrelacionados. ¿Qué es una sociedad? Bueno, es un conjunto de personas que están relacionadas por una moral, y esa moral determina un conjunto de hechos sociales, ¿sí? Una forma de comportarse y de obrar esa sociedad. Esa sociedad siente ante ese cúmulo, si quiere, ese vademecum de hechos sociales, su pertenencia a ese grupo. Luego, estudiar los hechos sociales desde el plano en que se presentan aislados de sus manifestaciones individuales y la comparación entre hechos sociales, dice él, va a permitir su comprensión a partir de lo que él denomina experimentación racional. La experimentación racional es explicar la causalidad, la explicación causal de los hechos sociales a partir de las variaciones concomitantes. Las variaciones de los hechos sociales, ¿sí? Variaciones concomitantes. ¿Qué quiere decir esto? Relaciones de correspondencia o de correlación, digo. Poder asociar, gracias al apoyo de la estadística, a cómo un hecho social ante la aparición de otro hecho social, ahí hay una correlación. Veo, por ejemplo, dos sociedades, dos pueblos, y noto que hay una correlación entre la tasa de suicidio con la religión, qué sé yo. Hay una correlación. Después tengo que ver si hay causalidad. ¿Se ve? Son como dos pasos. Primero observar la correlación y digo, che, mirá, acá estoy observando que altas tasas de suicidio se corresponden o se correlacionan con altas tasas de... No voy a decir, pero cualquier denominación religiosa. Después puede refutarse, eso es una hipótesis, por eso él lo llama experimentación racional. Eso da lugar a una hipótesis de trabajo. Después hay que, una vez un profesor falleció, pero fue secretario de Cultura de la Nación, lo recuerdo porque José Nun dijo en una clase, no sé si lo conocen, pero ¿lo conocen o lo conocieron? Un gran sociólogo, digamos. Era abogado, un gran sociólogo y
uno de los más grandes pensadores, digamos, de la sociología, del campo sociológico de la Argentina. Muy lector de Gramsci, digamos. Un día les voy a relatar lo que nos contó como su experiencia como secretario de Cultura de Néstor. Cosas, las anécdotas que nos contaba para meter a hacer otra clase. Estábamos hablando hace muchos años sobre por qué en ciertas sociedades en Europa se notaba una propensión a la donación de órganos, muerte, y en otras no. En regiones relativamente cercanas, estamos hablando de Europa Occidental. Entonces nos estaba dando la tasa de aceptación. Yo le doy la tasa de aceptación de donación de órganos. No, España, Francia, ¿no? Todo, Holanda, todos Países Bajos, siempre Europa Occidental. Y había una variación enorme entre la cantidad de gente que estaba dispuesta a donar sus órganos y las que no, entre cada país. Entonces dijo, bueno, ejercicio sociológico. Quiero que levanten la mano y que relacionen causas sociales, o sea, que den hechos sociales como posibles causas de... Claro, empezamos a levantar la mano, empezamos a divagar y a dar cualquier cosa, ¿no? No, porque la relación de influencia de la iglesia romana en España, y qué sé yo, frente al protestantismo, bla, 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 seamos de todo. Sí, la tasa de suicidio, de los accidentes, la forma de gobierno, la forma de organización del gobierno, el grado de desarrollo, no sé, como 20 causas posibles. Y agarró y dijo, tanto se equivoca. Un villano. ¿Por qué, profesor? ¿Saben cuál es la diferencia? Es burocrática. En algunos países sos donante al nacer y en otros te tenés que anotar en el. Y si como la gente generalmente al nacer, vos te enterás que sos donante, a lo largo de su vida no te preocupás en ir a una oficina a decir que no querés donar. Distintos son los países en que nacés como no donante y vos tenés que voluntariamente ir. Entonces aparecían los países que por nacimiento eran donantes, 70%, 80%, un 20% recién había ido a decir que no. Y lo contrario en los países que no. Dice, ¿vieron? Dice, hay que a veces las cuestiones sociológicas, y ahí nos reventó, se explican porque, digo, pero entonces el Urqui no te da razón. No, yo no estoy diciendo eso. Bueno, no te da razón, pero es una cuestión burocrática. Bueno, pero fíjense cómo un paso tan administrativo, que tiene que ver con el derecho, puede provocar tan diferentes tasas de donantes. Y era simplemente por eso. Eso digo. Hay veces en que a veces tendemos a sobre-sociologizar algunos problemas o a explicar cuestiones a partir de no, porque... Y a veces hay que buscarla en este tipo de cosas que son importantes, pero que tienen que ver con la burocracia. Claro, tal cual, tiene que ver con cuestiones morales, pero fíjate cómo se operacionalizaba en un mero trámite que la oficina cuando vos nacías te ponían la cruz en dona o no dona simplemente por una ley que nadie se animaba a cuestionar en sus respectivos países. Y tan cercanos geográficamente y qué tan distinto en esto que es algo, bueno, vital, por así llamarlo, ¿verdad? Puede salvar vidas, en serio. Así que a mí este tipo de anécdotas y cosas me dicen, bueno, uno después pensándolo, tiene razón. Así que, bueno, esto también pone en entredicho hasta qué punto los hechos sociales son o se deben explicar solamente a partir de estos hechos sociales. Es muy rígido en este punto. Entonces, bueno, esto va a dar lugar también a corrientes alternativas que van a intentar competir en esta mirada y lo van a hacer con éxito. Ahora, ¿eso implica desechar a Durkheim? Y no, la verdad que no, porque hay un esfuerzo por la institucionalización, hay un esfuerzo por la autonomización,
hay un esfuerzo serio en la construcción del objeto, uno podrá acordar o no, pero el uso de la estadística es válido, se usa. Hay un esfuerzo por trasladar técnicas de experimentaciones de tipo más racionalistas al plano social. Hay un espíritu de reforma social, hay una búsqueda sistemática de mejoramiento de los lazos sociales, hay una amenaza constante al rompimiento de esa solidaridad social en Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque había obviamente revueltas, había efervescencia, él lo llama en el texto de las reglas elementales, las formas elementales de la vida religiosa, él lo llama efervescencias colectivas a las manifestaciones sociales, ¿no? Y él estaba absolutamente aterrorizado, digamos, por las efervescencias colectivas porque podían llevar a la disolución social. Entonces dice, bueno, esto hay que encauzarlo. Bueno, ¿qué manera encuentra de causarlo? Bueno, a partir del símbolo nacional, la bandera, el himno, la historia, tratar de identificarte con una tradición. Símbolos muchas veces laicos por la impronta de la Tercera República. Sin embargo, él estudia las religiones, en tanto constitución de grupos, de rituales. Bueno, recordemos que venía de familias judías, donde había toda una tradición de rabinos, y él no lo había sido. O sea, hay una influencia ahí, hay como una dicotomía entre lo laico, por un lado, desde su punto de vista científico del ciudadano, frente a sus creencias y frente al costumbrismo y al ritualismo judío. Es una persona, bueno, es un autor recontra interesante, ¿no? Nosotros en la clase que viene vamos a ver, no solamente a él, también vamos a ver el texto de Comte. Y el texto de Comte, ahí sí vamos a tratar de analizarlo con esto que dijimos hoy, para ver la relación entre positivismo, claramente, positivismo y surgimiento de la sociología. No sé qué hora es. Son 7:20. ¿Tenemos preguntas?